Unidos a declarando su gloria. En Hechos 20:22 dice: y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. En los años 90, con mi esposa y mis dos hijos, dos pequeños, decidimos mudarnos de Colombia con la intención de no regresar. Y en el 2016, mi esposa y yo nos mudamos de regreso a Colombia. Después de pasar un tiempo en oración, Dios nos confirmó que era lo que deberíamos hacer, que deberíamos regresar a Colombia a hacer ministerio. Y al compartir estos planes con nuestros hijos, no les pareció inicialmente. Se quedaban sin sus padres, que habían tenido con ellos todo el tiempo. Nos íbamos lejos y iba a ser difícil visitarnos. No podríamos ver a sus hijos cuando ellos nacieran. Pero nosotros igual decidimos, porque estábamos seguros de que era lo que el Espíritu de Dios quería de nosotros. En Hechos 20:22, Pablo está en una fase crítica de su ministerio público hacia el final de su tercer viaje misionero. Está viajando con un grupo de compañeros, incluido Lucas, lleva un grupo de creyentes gentiles a los cristianos en Jerusalén. En Mileto, Pablo convoca a los ancianos allí en Efesios y allí pronunció un discurso que se encuentra desde el versículo 18 hasta el versículo 35 del capítulo 20. Y en medio de ese discurso encontramos un verso que algunos traducen: y ahora obligado por el Espíritu voy a Jerusalén. Es lo que dice ahí el versículo 22. Y ahora como cautivo, dicen otros traductores, por el Espíritu. Los léxicos sugieren atado, como lo tenemos en la Biblia de las Américas, como una traducción legítima para ese verbo en griego, dando así un sentido metafórico del verbo. En Hechos 21:11, unos versículos más adelante, noten lo que dice. En el 21:11 dice: quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Esto lo está diciendo el profeta Ágabos cuando llegó a Jerusalén o iba de Jerusalén a Cesarea para encontrarse con Pablo. Esta es una profecía, es un acto profético que este hombre le está dando a Pablo. Noten el 20:23. El 20:23 dice: salvo que en el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Eso ya lo sabía Pablo. En Tiro, los creyentes habían instado a Pablo por medio del Espíritu Santo a no visitar Jerusalén, 21:4. Sin embargo, después de la advertencia de Ágabos, el apóstol reitera la determinación de continuar. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, dice él en el 21:13, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En Jerusalén Pablo pronto se encuentra con problemas con la multitud allí en el templo. El comandante romano lo detuvo y lo mandó atado con 2 cadenas, en Hechos 21:33. Y en su discurso ante la multitud, Pablo notó esa ironía de la situación. Unas décadas antes, eso era lo que él hacía: ataba a creyentes y los llevaba de Damasco a Jerusalén para ser castigados. Mientras el comandante romano entrevista a Pablo, se dio cuenta de que había violado la ley romana porque había atado a un ciudadano romano. Versículo 29 del capítulo 22. Y más tarde, en Cesarea, Pablo fue atado como prisionero del gobernador romano Festo en este momento. En algún lugar de este viaje, Pablo se había sometido a la voluntad de Dios para lo que estaba por delante. Así fue atado por el Espíritu mucho
antes de que alguien lo atara, ya sea en Jerusalén o en Cesarea. La guía del Espíritu Santo es un tema generalizado a lo largo del libro de Hechos y nos recuerda que nunca podremos tener éxito en cualquier ministerio que elaboremos sin su dirección. Si mi esposa y yo nos vinimos para acá, es cierto, hemos encontrado algunos desafíos, particularmente después de haber vivido tantos años por fuera y habiendo dejado nuestros hijos y otras cosas. Pero al igual que Pablo, podemos mirar hacia atrás y ver cómo el Espíritu Santo nos mandó a dar ese paso. Hay paz, hay consuelo de saber que fue el mismo Espíritu de Dios quien nos ató en nuestra tarea de avanzar el reino aquí en Colombia. Con esto nos despedimos y nos vemos mañana, si Dios nos lo permite.